Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con Amen. nosotros en la Iglesia Ciclo de Cristo, que es parte de la ciudad Co-op City. Gracias por estar con nosotros en la Iglesia Ciclo de Cristo, que es parte de la ciudad Co-op City. Give me 1 second. Let me. Yeah. So, otra vez, gracias por estar con nosotros. Estamos en la Iglesia Ciclo de Cristo en Co-op City y estamos aquí siendo la gloria del Señor. Estamos Pastor Rick con nosotros en esta tarde. Amen. Yo soy Pastor Darby y estamos siguiendo en la clase de Efesios 5, entrando hasta Efesios 6, capítulo 9, versículo 9. Y estamos aquí para enseñar, edificar en el nombre del Señor. Y vamos a ir en oración y Pastor Rick va a entrar nosotros en oración para empezar la Amen. clase. Gloria al Señor. Vamos ahora. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, Señor Jesús. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por este momento, Señor, que podemos pasar en el estudio de tu palabra. Bendice al Pastor Darby y bendice la audiencia que se está entrando en esta clase virtual. Que tu palabra llegue a cada corazón, que las inquietudes, Señor, sean reemplazadas por una palabra sana y de sabiduría. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y esta versión la hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. So, estamos en parte 2 de la lección Efesios 5, nuestro conducto personal, que es parte de la identidad de cristiano, de creyente, y vamos a seguir, dejamos en el último versículo que fue, vamos a estar en 15 hasta 21 de capítulo 5, y vamos a seguir hasta capítulo 6, versículo 9. So, vamos a empezar leyendo, lo estamos leyendo en la versión, nueva versión internacional. Y vamos a empezar en capítulo 15 y lo ponen aquí en el video para que la audiencia lo pueda ver igualmente. Amen. Y también si tienen su Biblia, lo pueden leer en la versión que ellos tengan. Y dame un momento aquí. Ok. So sabemos que en la semana pasada hablamos de camino cristiano, cómo uno supuesto comportarse, actitud que nosotros tenemos y el compromiso que tenemos con el Señor. Y hablamos y recordamos que en Efesios capítulo 4, versículos de 1 a 3, menciona cómo debimos andar, humilde, con amor y con paz. Y Dios escoge en uno andar digno a Él en todo lugar y en todas partes. So, la semana pasada vimos los versículos de 1 hasta 14. 1 de 7 era caminar en amor y de 8 a 14 era caminar en luz. Y ahora estamos en versículo 15 hasta 21, que es caminar con cuidado o con sabiduría. So, en el versículo 15 se lee así y deja poner un poco más grande para que la audiencia lo pueda ver. Y lo estamos leyendo en la nueva versión internacional. Y dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando el máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se aborrachen con vino que lleve a desenfreno. A contrario, sean llenos de espíritu. Animicen unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantan y alaban al Señor con el corazón.
dando siempre gracias Dios al Padre por todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soméntense unos a otros por reverencia a Cristo. Viendo algunos de estos versículos, ejemplos, dice aquí pensando, así que tengan cuidado. ¿Qué Pablo está diciendo? Uno tiene que tener cuidado con el camino que estamos caminando. No nada más por nosotros, por también los otros hermanos creyentes de la fe. Y dice después en 17 que no sean, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Si estamos caminando como creyentes, tenemos que saber que estamos caminando sabiendo que nosotros somos del Señor. Y sabemos que todo lo que debemos hacer, debemos preguntar al Señor si es su voluntad antes de serlo. No todo es pecado. Por algunas cosas no lo beneficia al cuerpo. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Que si hicimos algo, debemos preguntar, ¿esto beneficia el cuerpo? Y no el cuerpo mío nada más, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia Universal Church. Universal, yes. Universal. Y eso es lo que tenemos que preguntar. Y cuando vimos en parte 18, versículo 18, en la segunda parte dice, a contrario, sean llenos de espíritu. Que uno no se emborrache. Recuérdate que en el libro de Hechos creían que Pedro estaba borracho cuando vino el Espíritu Santo. Y él está diciendo aquí, porque él sabe que mucha gente pensaban que los creyentes estaban borrachos y era que el Espíritu Santo estaba bregando y lo estaban dando el poder para predicar y para dar poder para nosotros traer el gran evangelio a la noticia al mundo entero. Y él dice aquí, al contrario, no se emborrachen, vuélvense, llénense de Espíritu Santo. Y eso es parte del camino, de siempre estar buscando y estar lleno de Espíritu Santo, porque Espíritu Santo es que nos ayuda a nosotros, nos da nuestro poder de ese trabajo en el Señor. No es de nosotros. Tenemos que saber que como estamos caminando en esta tierra todavía, esta carne va a tener deseos que es contrario con la voluntad del Señor. La única manera que se puede controlar esta carne es con la ayuda del Espíritu Santo. Y quiero darle parte a Pastor Amen. Rick. Amen. You know, Pastor Darby, la semana pasada hablamos de que la primera parte de esta carta, porque son 6 capítulos, si no me, no me estoy seguro. Ya, son 6 capítulos. Y es bastante corta esta carta, no está, no, ¿sabe? No es una carta a los romanos, ¿sabe? Es una carta pequeña, pero contiene. Dijeron que esta es la carta por excelencia a la iglesia. Esto es una obra maestra, masterpiece, como dicen, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu Santo. No podemos descartar eso, de tan linda que sea esta carta y la manera en que Pablo escribe y se expresa y nos trae esta palabra. No quiere decir, y quiero traer este punto importante, que no fue basado en su elocuencia ni en su manera de poder dominar el griego y el hebreo y todo. Esto fue algo en cuanto a cómo se manifiesta esta carta. Esto fue dirigido por el Espíritu Santo. Las primeras 3 partes, las primeras 3 cartas nos hablan básicamente de lo que tenemos, lo que hemos alcanzado en Cristo, lo que Cristo nos entrega a nosotros como iglesia. ¿Sabe? La bendición, la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, en las últimas 3 capítulos, 4, 5 y 6, ahora estamos mirando cómo vamos a aplicar esto. ¿Cómo se aplica esto? Él nos está enseñando y nos está amonestando, ¿sabe? Nos está haciendo, en otras palabras, el punto que quiero decir es esto, que nosotros como pastores y como maestros, right? Y esto es un don del Espíritu Santo. Esto no es porque yo sé, o sea,
¿Me Ujú, entiende, Pastor Darby? Esto es ujú, una cosa que Dios puso en nuestras manos y queremos hacer, hacemos lo posible para poder compartir esta bendición con otros, right? Pero el punto es este, que a veces uno se pregunta, pero ¿por qué a cada semana esta conversación? ¿Por qué el Pastor Sam todo, saca tiempo de su tiempo para desde su casa traer palabra de aliento? ¿Y por qué esto no es para molestar a nadie? ujú, ¿Sabe? Esto no estamos haciendo esto por como darte por la cabeza. Esto no es la idea. La idea es que queremos que todos lleguemos ujú, a nuestro, a donde queremos llegar, donde Dios nos va a recibir un día. ujú, Y mientras tanto estamos caminando, somos peregrinos en esta tierra, no pertenecemos aquí. ujú, Después que venimos a Cristo, nuestro anhelo, nuestros deseos, nuestra conducta está supuesto a cambiar. Y eso es lo que eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y si nuestra conducta y nuestro carácter y nuestra conversación no ha cambiado, entonces tenemos que chequearnos. ujú. Yeah. Aseminarnos. Y Yes, sabemos examinarnos, right. que nosotros estamos en esta tierra para seguir trayendo el evangelio al mundo entero. Eso fue el derecho que le dio Jesús a nosotros. Amen. Y eso empieza a vivir como evangelio. Y si notamos en versículo de 15 a 17, está hablando de la naturaleza de la sabiduría, que sabemos que viene del Señor. Amen. Y si vimos estos dos versículos, Pablo le están diciendo a la audiencia que como cristianos sabemos que en greca hay un término que usan para los cristianos, los creyentes, es Sofía, que es decir sabios Mhm. Mhm. y que no son necios. Y Mhm. número dos, que la sabiduría cristiana es sabiduría práctica, porque Mhm. nos Mhm. enseña a comportarnos. Mhm. Y su palabra para compartirse a lo largo de la carta ha sido un concepto hebreo, de que en hebreo es andar. So, la palabra andar es caminar con sabiduría. Mhm. Y Mhm. nuestro andar y cómo lo comportamos como cristianos ya no debe ser más según el mundo como los paganos. Somos creyentes o no podemos actuar como el mundo entero. Tenemos que ser dirigentes, somos separados, somos elegidos. Amen. Y en el cambio debe ser digno de llamado de Dios, uno de amor como hijos de luz. So, Amen. como ejemplo, y esto lo mencionamos la semana pasada, si yo tengo una tablilla que dice Salmo 23, por seguida que alguien me enoja, yo salgo de carro con la misma tablilla que dice Salmo 23 y estoy maldiciendo a la persona y no estoy bendiciendo, hay un Mhm. problema. Yeah. Y Yeah. una razón es porque no estoy caminando como en la luz, como el Señor me llama caminar, Mhm. pero Mhm. también estoy dañando el testimonio de Jesús. Amen. Entonces, testimonio de mí, que yo soy creyente, estoy poniendo una tablilla que dice Salmo 23. Mhm. Entonces, también no estoy compartiendo evangelio, no lo estoy Yeah. viviendo, Mhm. entendiendo que somos seres humanos y va a haber momentos que sí los vamos a enojar, pero tenemos que calmarnos y no Amen. actuar. La acción no debe ser inmediatamente. La palabra nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que pausar, Right. pensar antes de hablar. Mhm. Mhm. Y eso es sabiduría. Y eso es lo que Pablo está comunicando aquí, que nosotros tenemos que tener cuidado cómo lo comportamos. Y esta carta es bien importante en estos días, porque ¿qué pasó con esta pandemia? Lo pendimos la mente, no sabemos cómo actuar y sabemos que mucha gente no están actuando de la manera que ellos quieren actuar. Entonces, como cristianos, una vez pensamos, oh, pues si ellos actúan así, yo debo actuar así también, porque yo no Mhm. me voy a dejar que Mhm. nadie me hable así. Right. No, nosotros somos elegidos, supuesto Mhm. actuar dirigente Amen. y supuesto estar viviendo evangelio, especial más ahora en días, en estos días de dificultad, como está pasando ahora con esta pandemia. Pastor Darby, estoy pensando en lo que tú dijiste ahorita. O sea, estamos diciendo lo mismo que está hablando Pablo, pero estoy pensando en la analogía de que ahora que somos salvos, Ujú, entramos en un carro
y ese carro nos está llevando de día en día, nos está llevando a victoria, en gloria, bendición, bendición, ¿verdad? Pero si ese carro no lo sabemos guiar, van a haber problemas. Ujú, ¿Tú me entiendes? Estamos dirigidos, vamos, ¿sabes? Estamos caminando en salvación. Hemos sido perdonados nuestros ujú, pecados, llenos del Espíritu Santo, sellados para el día de cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero entonces, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que otros guíen el carro ujú, o vamos a tomar responsabilidad nosotros mismos ujú, por nuestra vida? ujú, ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo nuestra conversación, cuál va a ser? ¿Cómo respondemos ujú, a momentos de conflicto? Como tú estás diciendo, la pandemia nos trajo muchos se desesperaron. ujú, Y ahora mismito todavía nos queda un poquito de lo que pasó hace 2 años atrás. El ujú, efecto todavía está, pero la idea es de que no estamos solos, no ujú, estamos solos y Pablo nos está explicando, eh, eh, mira, aún el Espíritu Santo ha dado maestro, ha dado pastor, ha dado apóstoles, ha dado profeta para ayudarnos a nosotros vivir esta vida, ujú. pero también tenemos una responsabilidad nosotros de recibir el mensaje y aplicarlo. No estamos solos. Y mira lo más lindo de esto, que no solamente recibimos el mensaje en la instrucción, sino que el Espíritu Santo nos capacita para Ujú. poder caminar Amén, y amén. vivir esta vida. Y Sí, usando el ejemplo que tú dijiste de vehículo, eh, el Señor nos da a nosotros sabiduría. Pues, el manual del carro te dice cómo mantener el carro. El ujú, manual de nosotros es la palabra de Dios. amen, So, nosotros siendo el vehículo, tenemos que cuidarlo correctamente. Cuando se necesita cambiar aceite, cambiar aceite. Cuando se tiene que poner gasolina, ponerle gasolina. Sabiendo que el chofer no debe ser nosotros, pues debe ser el Espíritu Santo. Y si amen, somos guiados por el Espíritu Santo, el mantenimiento no va a ser tan difícil para amen, mantener el vehículo, que es ujú, este cuerpo. amen, Porque sabemos que este cuerpo ya salió afuera del lote y estamos guiando, tratando de aguantarle valor. ¿Qué es valor? El valor amen, de creyente es que tenemos una corona y amen, estamos esperando a llegar el amen. nivel de estar con el Señor. Y Pues un para llegar a ese testimonio. nivel, yeah, uno Amen. tiene que guardarle testimonio Yes. y seguir cuidando este vehículo, que es este cuerpo, esta carne, que el Espíritu Santo Amen. está guiando como chofer. Y Amen. eso es el pensamiento que uno tenemos que mantener, que nosotros no lo mandamos. Amen. ¿Sabe, Pastor David? Estoy pensando ahora esa palabra testimonio Ujú, y tal vez alguna gente no saben qué quiere decir esa palabra. ujú, Y es una palabra que cuando en los años, en el pasado, el cristiano tenía que mantener su testimonio, ¿sabe? Y de nuevo estamos mirando eso en la carta a los Efesios, ujú, que él está escribiendo a la iglesia, pero la iglesia, o sea, está en la iglesia universal, está la iglesia local, ese grupo de personas. eh, 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 pero dentro de ese grupo estamos nosotros, los individuos, ujú, que somos parte de este cuerpo y todos tenemos la responsabilidad de preservar este evangelio, compartirlo con otros y también vivir este evangelio, pero lo vivimos todo en comunidad. ujú, Si tú estás herido, yo debo de decir, mi hermano, ¿cómo te puedo ayudar? Y tú me dices lo mismo a mí. Y velar el uno por el otro, porque eso es lo que hace que esta comunidad de fe camine hacia adelante. ujú, No, el individualismo ha hecho mucho daño, a la iglesia, pero no estamos llamados a caminar solitos, estamos llamados a caminar en conjunto, como un ujú, ejército. ujú, Y entonces Pablo nos está enseñando aquí que recibimos toda esta información, cómo vivirla, cómo vivir el evangelio, cómo tratar con los problemas, si tenemos situaciones que no entendemos,
procuramos que el Espíritu Santo nos ayude. Tenemos la Biblia, tenemos maestros, pastores, profetas, apóstoles, que nos ayudan a evangelistas a cómo seguir hacia adelante. No estamos solo en esto, no estamos solos. Somos un ejército. Y Pablo nos está diciendo a nosotros, mira, vamos a caminar en obediencia. ¿En obediencia de qué? De la palabra. Y hay momentos a veces que nos podemos asumir una actitud de que tú no me mandas a mí, tú no me puedes decir a mí lo que yo tengo que hacer. Pero wait a minute, hold on. ¿Sabe? La iglesia no camina a lo loco. Hay un orden. ¿Sabe? El someterse a alguien y eso es parte de nuestra alabanza. Estaba leyendo un libro el otro día. ¿Cómo alabamos al Señor? Yo alabo al Señor con mis diezmos, yo alabo al Señor yendo a la iglesia, yo alabo al Señor cantando, levantando las manos, sí, pero también tú alabas sometiéndote. Eso es parte. Eso es parte de esto. Amén, amén. Y sabemos que en cambio en nosotros debe ser digno de llamado de Dios, en amor y como hijos de luz. También vimos que Pablo menciona directamente, tenemos que entender, toda la carta de Pablo siempre menciona la Trinidad. Y aquí está mencionando parte de la Trinidad, Espíritu Santo. Y está recordando a la audiencia que Pablo le dice a los lectores que han sido sellados con Espíritu Santo, que se ve en capítulo 1, versículo 13 y que también en capítulo 4, versículo 30. Ahora él le pide que sean llenos de Espíritu. No hay mayor secreto de santidad que la plenitud de que aquel que cual misma naturaleza y nombre son santos. Nosotros tenemos que andar siendo la luz. Y eso sucede con la ayuda de Espíritu Santo, ser lleno de Espíritu Santo. Y no sabemos que no hay un misterio, porque el misterio es, esa palabra en griega es revelado. Y el misterio revelado es que Cristo vino, murió por nosotros, somos salvos por él, y ahora por su sangre somos libres y estamos restaurados con el Señor, que podemos tener relación con el Señor ahora de nuevo. Y también tenemos la promesa que igualmente como Jesús resucitó, nosotros podemos resucitar igualmente. So, es el ejemplo que tenemos que seguir, Jesús, vivir como Jesús. Ahora sí vimos versículos de 19 a 21. Y dame un momento. Cuando vimos 19 de 21, dice 19. Anímese unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando, y deja ponerlo aquí, compartirlo con ustedes, perdona, cantando y alaban al Señor con el corazón, dando siempre gracias y Dios al Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someternos unos a otros por reverencia a Cristo. So que estamos viendo en esos versículos es Pablo dando resultados de que uno es lleno de Espíritu Santo. 4 resultados. So, el primero que vimos ahí es comunicación unos con otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Estamos teniendo comunicación. Es como si yo estoy caminando para la iglesia y me encuentro con Pastor Rick y él está caminando de otro lugar. Él viene con una canción en el corazón, cantando, preparando a ir a adorar en el templo y yo vengo con otra canción. Estamos adorando, estamos comunicando, espíritu está comunicando en adoración. El segundo vimos comunicación con el Señor cantado y avalando en el corazón. Eso empieza en el corazón, sabiendo que cuando tú te levantaste, tú lo estás dando gloria a Dios que te podía levantar otro día y venir a alabar. Otro día que tú puedes estar en el templo alabando, otro día que tú puedes testificar Jesús mi Salvador,
otro día que tú puedes dar gloria a Dios y testificar y traer la buena noticia a una persona, y tú puedes usar, el Señor te puede usar a ti para traer una persona nueva al Señor. Eso es lo que estamos comunicando. Número 3, estamos enseñando a agradecer continuamente a Dios Padre por todas las cosas. Y número 4, los creyentes controlados por espíritu deben someterse unos a otros. ¿Qué significa eso? Es servir voluntariamente a los demás y a estar bajo ellos en lugar de dominarles y asaltarse a sí mismos. Lo actitudes cristianas básicas hacen los demás es su reverencia por Cristo. Una vez más, la doctrina de la Trinidad informa y dirige nuestra devoción. Eso es lo que tenemos que entender, que Espíritu Santo lo guía a nosotros, le da a nosotros la guianza y nos da a nosotros ánimo de adorar al Señor. Hablando de animarnos los unos a los otros, yo sé que muchos aquí lo han hecho y tal vez no se dan cuenta. Cuando tú le mandas un video de inspiración a otro hermano por YouTube, ¿sabes? Por, YouTube o ¿cómo se por llama? Por páginas texto. sociales. Yeah. Yes, por página social. Estamos haciendo lo que Pablo está hablando aquí. So, fíjate, con todo lo que ha sucedido, hemos adquirido nuevas herramientas para seguir proclamando el evangelio y animándonos los unos a los otros. Ahora mismo, Pastor Darby está en su hogar, yo estoy en el mío, y estamos unidos por Facebook con todo lo que están mirando y lo que van a ver esto ahorita. Estos son bendiciones. Amén. Y la idea es utilizar estos medios correctamente. Esa es la cosa que hizo. A la misma vez, Pablo nos está diciendo, mira, esto es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a andar? ¿Cómo vamos a llegar al otro lado? Es velando los unos por los otros, animándonos los unos con los otros, recordándonos los unos a los otros. Hey, vamos a seguir para adelante, yo estoy contigo. Yo me acuerdo, eso me pasó a mí una vez, pero mira lo que yo hice. Yo busqué al Señor, oré al Señor, confié en el Señor y no pasé la prueba. Tú también la puedes pasar. Dime cómo te puedo ayudar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces uno dice, tú no me vas a entender, lo que tú pasaste no es lo que yo estoy pasando. Buscamos excusas para no hacernos vulnerables, que sea la palabrita que a veces, cuando a veces parecemos como que somos orgullosos, y no es que somos orgullosos, a veces que tenemos miedo, y a veces se malinterpreta. Ese hermano, esa hermana es orgullosa. Y no es eso, es que a veces no entendemos que, mira, si Dios no nos juzga a nosotros, y no estoy hablando del juicio en cuanto a salvación, pero en este andar con el Señor, eh, Él entiende y ha puesto otros seres humanos que representan el amor de Él, porque esa es la iglesia. La iglesia es muchas cosas, pero también expresamos el amor del Señor los unos con los otros. Somos una familia. Somos una familia. Yes. Go ahead, bro. Amén, amén. Yeah. Y vamos a los versículos de 22 a 33, que está hablando de matrimonio, Cristo y la iglesia. Y ¿Puedo leer, Pastor? sí, sí. Lo tengo en Reina Valera, pero Ujú. so dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino
que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida. A su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo que respecto de Cristo y de la iglesia, Ah, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Amén, amén. Esto lo que leímos ahora ese es el debate por las edades. Cuando llegamos aquí, mucha gente dice, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y a veces nosotros los hombres, te lo dije, tú tienes que escucharme a mí, Ujú, tienes que someterte. I'm the king of the castle. Como dice ujú. Ralph Cramden. Yeah, yeah. No, pero ese king of the castle viene con una responsabilidad. Ujú, Y por eso que estos versículos muchas veces son mal interpretados, ujú, porque lo miramos y lo expresamos y lo explicamos eh, filtrándolo por nuestro propio idiosincrasia y ujú. nuestras ideas y Y, nuestra y cultura nuestra y nuestras experiencia. experiencias, yeah. Ujú, Y entonces, por eso que hablamos a cada rato cuando damos la clase con a Brother Mitch hey, contexto, contexto, ujú, contexto, cultura. Vamos a mirar lo que está pasando aquí y cómo se ujú. aplica esto a nosotros. Amén. ¿Cómo se aplica Y eso es esto? lo que tenemos que entender. ¿Quién es la audiencia que escribieron esta Ujú, carta? ujú, Y sabemos, otra vez para recordar a la audiencia, la palabra de Dios no fue escrita para nosotros. Sí se puede aplicar por la ujú. carta y la palabra de Dios estaba escrita para la audiencia de ese tiempo. Yes, Eso yes. no dice que no es beneficio para nosotros, eso no dice Ujú, que no lo podemos aplicar en la vida de nosotros, es que ujú. tenemos que entender en qué contexto y la audiencia que se escribió la carta. Pastor Darby, ¿puedo interrumpirte un segundo? Me traiste algo a la mente. Mira, eh, o sea, si alguien mira, ¿cómo puedo explicar esto? Porque tú dijiste algo muy crucial. La Biblia está escrito en un tiempo, en una parte del mundo que es distinto a lo que vivimos nosotros aquí. Pero mira este ejemplo. Eh, 25 años atrás, si tú le dices, alguien escucha una conversación diciendo, mira, textéame ahorita, mira, no entiendo esto, ¿qué quiere decir esto? Pues googlea, Ujú, googlea, faxéame, faxéame esos papeles. ujú, Y, 50, 40 años atrás, eso no se iba a entender. ujú. Y la No sé palabra no si, existía, y la como palabra no mandar un texto. existía. Amen, amen. Esta es una cosa que en el estudio de literatura, de la Biblia, la persona que verdaderamente quiere entrar y sacarle provecho y la bendición de esta palabra, va a prestar atención a estas cosas que estamos diciendo Ujú, nosotros ahora. Que hay contexto, que hay situaciones que estaban pasando, que no son las mismas de ahora. Entonces Pablo tiene que dirigirse de cierta manera para que ellos pudieran entender. Pues sin ujú, embargo, lo lindo es que mucho de esto se entiende hoy día ujú. y no se puede Amén, entender hoy día, right? amén. So, como tú estabas diciendo, él está escribiendo a una comunidad Ujú, que tal vez está pasando por situaciones distintas, pero a la misma vez se parecen a la nuestra, ujú, a la ujú. misma vez, right? Pastor? Y lo que como tú dijiste, mucha gente mal interpreta esto diciendo como si el esposo manda en la casa. Y si Ujú, tú notas el primer versículo 22 dice, um, esposa, sométese a sus propios esposos como al Señor. ujú. Eso está diciendo ahí que esposo debe estar actuando con el amor de Right. Cristo. Ujú. ¿Cuál hacen eso? Eso Amen. tenemos que Amen. entender Ujú, claramente. No a cualquier persona, no a tu esposo si él no es un creyente, ujú.
es una persona que está actuando con un amor como Jesucristo. Right. Si somos creyentes, tenemos que tener ese mismo amor, un amor agape que se llama agape. Right. So, entonces, el versículo 23 dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza, ¿viste? Como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Amen. En ese término, Pablo está diciendo es que el esposo, si la esposa se va a someter, el esposo debe ser como Cristo es y como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo manda la iglesia. Él es que nosotros vimos cómo caminar como creyentes. Right. Igualmente, la esposa quiere, porque naturalezamente en Génesis, eso es la manera que Adán y Eva supuesto estar caminando. Fue en desobediencia, fue que fallaron. La manera que ellos supuesto estar caminando es que la esposa supuesto mirar a él y él supuesto actuar como la cabeza, como Cristo. Él fue el primer Adán. Ahora tenemos segundo Adán en Cristo Jesús, porque el primer Adán falló. Él no era la cabeza en la casa. Él se dejó ir. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando seguimos viendo ese versículo, dice, la cual es su cuerpo. Eso también está enseñando que ministrando piensa en la casa. Si yo como esposo y creyente sirvo al Señor, yo ministro en la casa mía igualmente. Eso dice, yo no puedo actuar diferente de Jesús. Yo debo reflejar Jesús en mi casa. Porque si mi esposa no sirve al Señor, lo único que ella va a ver Jesús es en mí. Tengo que ministrarle en mi casa, ser la cabeza como Jesús. Entonces, si los dos son creyentes, tenemos que entender que si el esposo está actuando en esa manera, entonces ella se somete a él. ¿Entiende? Pues si él no está actuando de esa manera, eso no dice que si él dice, vamos en el carro y vamos a guiar y yo voy a salir del puente y los vamos a morir. No, la esposa no se va a someterse y decir, ok, yo me voy a poner aquí, sentarme y como tú no vas a matar a nosotros, yo voy contigo. No, alguien tiene que tener la sabiduría y decir, esto está mal. Eso no es la voluntad de Dios. Eso es lo que está comunicando aquí. Cuando vimos 24, él dice, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todos. Eso que Pablo está diciendo, la iglesia en todos supuesto someterse a Cristo, no parte, en todos. Ese es el gran ejemplo. Cada decisión, el cuerpo debe estar en acuerdo porque el dedo índice no puede ser algo contra el otro dedo. El cuerpo de Cristo no debe estar operando contrario con el resto del cuerpo de Cristo. Y si ministrando pieza en la casa, eso dice que como yo, hombre y esposo, yo no puedo actuar diferente en el templo de Dios físicamente y estar actuando diferente en mi apartamento con mi esposa. No, yo debo ser igual en dos lugares. Yo supuesto reflejar a Cristo, vivir Cristo en toda manera. ¿Y cómo logramos esto? Primero de todo, hay que haber una renovación de la mente, que también quiere decir espíritu, alma, todo esto va junto. Cuando hablamos de la mente, estamos también hablando del espíritu. Y cómo podemos andar en obediencia a esta santa palabra, renovando nuestra mente. Porque el mundo es distinto a esto. El mundo dice al hombre, al hombre biológico, al hombre, tú tienes que dominar. Tú tienes que, tú tienes que imponer tu autoridad. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Esto es complicado si tú estás en la carne. Es difícil entender esto. Pero gracias a Dios. Por eso necesitamos estar en la palabra de Dios. Y por eso hicimos que estamos siendo ahora. Amen. Y no podemos dejar que entren esos cortes de circuito, ¿cómo se llama?
que no haya una desconexión. No hay Ujú, una desconexión, brother, porque si tú te desconectas de Dios, de su palabra, y no estás orando, y no estamos hablando de que ore media hora, una hora al día, tienes que conectarte y sinceramente pedirle al Señor que te ilumine, que te enseñe, ujú, que te lleve de la mano. ¿Sabes? Y hablando ahora un poquito de esto de la familia, por causa del pecado ha habido una desconexión y los roles de la mamá y el papá y los hijos se han como cambiado. ujú, En muchos lugares los hijos quieren dominar a los padres, quieren mandar, no quieren someterse. Entonces, en otros lugares el esposo pues está tomando una actitud de que, pues, allá ellos. No, brother, Dios, hermano, Dios te llamó a ti a, ¿cómo se llama? A ejercer tu posición ujú. como siervo de Dios, como hombre nacido de nuevo, lavado por la sangre de Cristo. Dios te ha llamado a ti a una posición que tú tienes que ejercer. Y la esposa de igual manera. No estamos hablando de que ser dominada por el esposo, pero que Ujú, complementa. ujú, La mujer complementa a la autoridad que ese hombre tiene, que está, sabe, que Dios le ha dado. Pero la ujú. mujer complementa porque estamos unidos en un pensamiento. Amén. Entonces las cosas, ¿verdad? Y entonces, esto no es tan fácil como muchos se piensan, Ujú. pero con el poder y la ayuda del Espíritu Santo se logra, se logra. Amén. Amén. Y Yeah, lo go ahead. vamos a ver en esta parte aquí, de ponerlo aquí visualmente, que Pablo está diciendo de la sumisión mutual a Cristo es un principio Ajá. Amen. espiritual general. Las esposas deben someterse, rendirse en amor a la responsabilidad del liderazgo de sus esposos en la familia. Y el esposo debe someterse a las necesidades de la esposa en una actitud de amor y entregar sacrificio. Los niños deben someterse a la autoridad de los padres en obediencia y respeto, y los padres deben someterse a las necesidades de sus hijos y quererlos y criarlos en la interacción del Señor. Y el hecho de que todos los creyentes sean uno en Cristo no significa que las relaciones terrenales están abolidas. Todavía debemos respetar las diversas formas de autoridad y gobernar que Dios ha instituido. Toda sociedad bien ordenada descansa sobre dos pilares de apoyo: autoridad y sumisión. Debe haber algunos que ejercitan autoridad y algunos que se sometan a esa regla. Este principal básico se encuentra en incluso de la 1 Corintios capítulo 11 de 3. Dice, pero que quiero que sepas que la cabeza de toda varón creyente es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón. Allá la cabeza de Cristo es Dios. ¿Qué estamos diciendo aquí? Es que en esta forma que se pueda entender es que Cristo es central en la forma como lo sometemos. Um, Go ahead, I'm sorry, Pastor Rick, I saw Estoy you. pensando en algo, tú estás leyendo eso, entonces, a veces vemos hombres que dicen, no, que yo no me someto a nadie, yo soy el que mando aquí, I'm the Mhm, king of the castle, pero espérate un momento, ¿tú le dices eso a tu jefe en el trabajo? Do you tell your boss that? mhm. Tú le dices al supervisor, le hablas así, al Y, policía. eso es entender, porque como dijimos en el pasado, todo el mundo se somete a alguien. Yeah. Y si tú no te sometes, Señor, tú te estás sometiendo al diablo. Es bien, bien simple. Todo el mundo se somete a alguien. Si no te sometes a caminar un camino santificada, Ujú. tú estás caminando en el pecado. Mira, Pastor Darby, yo no me someto. Ok, si tú te gusta darte tu Johnny Walker every weekend, Mm. te estás sometiendo a alguien. Yeah, You know, yeah. cuando yo me acuerdo que yo veía al muchacho después que on Friday conseguía el cheque, le daban el cheque, ¿para dónde iban primero? Boom, para el liquor store. So tú te estás sometiendo a algo que te está dominando tu Ujú, vida. Y no estamos hablando ahora de que drink o not drink, no estamos diciendo eso, estamos ujú, hablando de que
uno se somete a alguien. Sí. Si tú no presentas tus papeles una vez al año al tax, al IRS, so uno se somete. Y no, Lo que esto pasa es es que para no, yes. entender también como posición, como liderazgo en el cuerpo de Cristo, la iglesia universal. Algunas veces pensamos, nadie me manda. Pues si tú quieres servir, tú no estás, tú te vas a someter. Porque si queremos servirle al Señor, lo estamos sometiendo al Señor Jesucristo. Y algunas veces peleamos, porque mucha gente está mandando aquí, mandando allá. Todo el mundo tiene su tiempo que se va a someter y va a haber tiempo que ellos van a mandar. Por todo en la voluntad de Dios. Y eso es lo más importante que uno tiene que Amen. pensar. Amen. Si tú estás, es tu tiempo de dar instrucciones. Recuérdate, tú no estás dando órdenes, tú estás dando instrucciones Amen. que el Señor te está usando para servir. Entonces la persona se somete. Pues no de tú estar hablando bien fuerte y como mandando. No, mira, hasta en el mundo hay muchos libros escritos de cómo uno debe imaginar un equipo. So, vamos a suponer, ¿cómo tú vas a llegar una persona que te trabaje más para uno? Tú lo vas a gritar a la persona, ser verbal agresivo, o tú lo puedes decir, mira, tú me puedes hacer un favor y hacerme esto, te lo agradezco. Esa persona va a trabajar más para ti que una persona que tú lo dices, mira, ¿qué tú te crees? Que yo te estoy pagando para hacer nada. No, pues si tú le usas, habla con la persona y dice, mira, tú me puedes hacer favor de hacer esto, lo agradezco. Tú sabes que tú hiciste un buen trabajo, gracias por hacerme eso. Esa es la manera de actuar. ¿Sabe? Hay un saying un dicho que no lo que tú dices es como lo dijiste. Ujú, ujú, ¿Viste? No lo que me dijiste, muchas veces es cómo me hiciste sentir ujú, cuando me hablaste. Y eso es uno de los complaints que muchas veces se oyen en cuestiones de matrimonio, de familia, cuando se está haciendo consejería, ¿right? ujú, Que me hizo sentir mal, me faltó el respeto, eso tiene que ver con feelings. ujú, Y sin embargo, la manera en que Dios nos manda a conducirnos a nosotros es muy interesante. ujú, Es muy interesante, es contrario a lo que el mundo se piensa ujú. en qué es lo que es ser un hombre verdadero, qué es lo Y que no es ser. tan, ajá, Yes, go ahead, bro. Go ahead. perdona. Y no también que eso lo enseña a nosotros cómo caminar en el cuerpo también Ujú, igualmente. Y si ujú. actuamos así en el cuerpo, vamos a ser mejor personas en el trabajo de nosotros secular. Yes. Y eso es lo que tenemos que entender. Todo es para la glorificación del Señor y edifica el cuerpo. Nosotros no podemos actuar de una manera en el templo y ser otra manera afuera y en las casas. No, Ujú. siempre donde estamos nosotros debemos ser la luz. Y eso es lo que Pablo está comunicando aquí. También igualmente está tratando de comunicar que el matrimonio cristiano dentro del concepto de la generación cósmica de Dios para mostrar que el matrimonio preocupa más de dos personas. Es una señal para el mundo de la poderosa reconciliación que se hace posible a través del evangelio. Ujú. ¿Qué está comunicando aquí? Que la unión de hombre y mujer en el matrimonio tiene como activa señales más allá de sí mismo a la obra de rendición y unificación de Dios. ¿Por qué tanta gente pelean con qué es el matrimonio? Y como creyentes dijimos, el matrimonio es de Dios. De una Amen. persona casarse, dijimos, es de Dios. Y la Ujú. razón es, Pablo lo está explicando aquí en versículo Amen. 32, que de una persona casarse en el contexto de la redención cósmica de Dios, es todo de Dios Amen. y refleja cómo Dios es. Cuando uno actúa en la manera que Dios creó el matrimonio, refleja a Dios al mundo entero. Amen. Amen. ¿Por qué el ejemplo de la esposa y el esposo? Ujú, Es Dios, Jesús y su pueblo, Jesús y su iglesia. Y hay cierta manera de que se lleva a cabo esta relación. Número uno, Jesús da su vida por su iglesia, dio ujú, su vida por su iglesia. ¿Cuánto?
esposo, y eso es a tough one now, Yeah. darían su vida por su esposa, Mhm. por sus hijos. Hay muchos, yo sé que hay muchos, Mhm. pero también hay otros que no lo harían. Mhm. Y por eso muchas veces se rompe una familia, Amen. Mhm. porque It's el hombre true. no sabía de que había unas instrucciones que se encuentran en el Evangelio para poder llevar a cabo esa función. Mhm. ¿No? Porque esto es de Dios. ¿Sabes? Cuando nos casamos, vamos a la iglesia y decimos, I do. Estamos entrando en un pacto. Y Mhm. eso es otra clase también que se puede hablar. Y los pactos Dios los toma en serio. Y a veces nosotros nos olvidamos. Ay, ¿por qué me están yendo las cosas mal? Porque está fuera de pacto. Mhm. ¿Por qué no me respetan en casa los hijos míos? Porque está fuera de pacto. You know? Pablo sabe lo que está diciendo aquí. Podemos seguir, sigo leyendo, brother. Vamos a ir a versículo, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Ok, so hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amaos, a hacer como ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Y vamos a ir a los primeros 4 versículos de capítulo 6, que se enfoca en honorar tu padre y tu Honrar. madre. Ujú, ujú, Y lo que estamos viendo ahí, esto refleja el quinto mandamiento en la ujú. sociedad greca romana de seguirlo a él. Y leer recuerda que los niños se someterán a la autoridad de los padres. La instrucción de Pablo, sin embargo, se basa en el principio de la sumisión mutual. Pablo también espera que los niños sean tratados con respeto por sus padres. Obedecer a los padres es una forma de honorarlos. Así Amen. como el mandamiento original vino con la promesa de una vida plana en la tierra de Canaán, así también el mandamiento en el nuevo pacto viene con una promesa general de bienestar en esta vida terrenal. Esto establece un principio general de que la obediencia fomente de la otra disciplina, que por lo tanto trae estabilidad y novedad a la vida de uno. Un israelita que continúa desobediencia a sus padres no tiene privilegio de disfrutar de una vida larga y estable en la tierra de Israel. Un claro ejemplo fueron los hijos de Ila, ¿cómo se dice? Ofni, Ofni y Ofni, Phineas. Yep. Finas, ajá. Que se Ah, encuentra en Primera Samuel capítulo 4, versículo 11 y Primera Samuel capítulo 2 de 27 a 36. Que dice, Dios envió un profeta para pronunciar juicio sobre la casa de Eli, debido al resultado de la apatía de Eli y Ofiginio y Phineas, pecados atrocios. Dios eligió quitarle la línea de Ilia de sacerdote, sacerdocio. Ujú, aunque la promesa se le dio a Israel en el Viejo Antiguo Testamento, Testamento. el principio siguió siendo válido hoy. So, lo que estamos viendo ahí en
manera plano es para entender es que el Señor nos llama a nosotros honorar nuestros padres y madres. Y eso fue parte de enseñanza en el Viejo Testamento, pues se enseña en el Nuevo Testamento igualmente. Right, right. Y es parte de amor. Si tú Mhm. amas a tu prójimo, eso incluye tu padre y tu madre. Yes. Pues sabiendo la cultura de ese tiempo es que los niños vivían a un tiempo con los padres, y entonces se iban, se casaban, pues como quiera ellos tenían que darle honor a los padres. Ellos no, porque se fueron, no dice que ellos no lo da honor Right. a los padres. Y también una vez se casaban y vivían todos en el mismo lugar. Mhm. So, entendiendo esa cultura, piensa en los días de hoy. Si yo tengo un hijo y se casa y sabemos que la renta tan cara, y el hijo mío me dice, mira, ¿me puedo mudar con mi esposa en el mismo casa? Está bien, porque yo sé que la renta está cara. Te damos otro cuarto para que ustedes puedan tener espacio y eso. Eso no dice que él manda en la casa. Él dirige su matrimonio, pues no manda en la casa. Él tiene que tener respeto que la casa todavía es mío. Yo mando en mi casa, yo soy la cabeza en mi casa. Y el ejemplo que Pablo está comunicando aquí es que nosotros debemos ser así igualmente. Yo no puedo ir a casa a mi mamá y decirle, mira, no me cocinaste hoy. Esa es la casa de ella. Yo no puedo mandarle en la casa de ella. Igualmente, si ella viene a mi casa, ella no puede mandarle en mi casa. Pues tengo que darle honor a mi mamá. O sea, Pastor Darby, ¿sabe? Estoy pensando lo que tú estás diciendo ahora, y ¿sabe? Hay cierta santidad del hogar, there's a sanctity Ujú, del hogar, porque es un lugar de refugio, un lugar donde adoramos a Dios en nuestros hogares, asumiendo que sea una familia cristiana. Y están pasando tantas cosas en ese hogar que yo recuerdo cuando yo trabajaba antes, yo esperaba llegar a casa después de un día de trabajo, porque ese es mi santuario, ¿sabe? Hay algo especial, especialmente cuando ese hogar se lleva bajo el liderato de Dios, de su Espíritu Santo. Hay una bendición. Entonces, cuando algo se saca fuera de quicio, como alguien venir a decirte a ti, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la comida? ujú, You know, o tú te dices, mira, baja la música, no va a bajar nada, o tú le dices, baja la música, pero lo bajan un ratito y después lo suben de nuevo. Hay una, y llega el caso, porque estamos hablando de que el hogar debe de ser un lugar de paz, ujú, un lugar de descanso, un lugar donde tú te rehabilites, ¿cómo se llama? Coge nueva fuerza para ujú. entrar en el nuevo día de mañana. Con razón el enemigo siempre quiere de destruir el hogar, Ujú, ujú, porque es de que salen los ciudadanos para una nueva, un buen New York City, ¿sabes? Por ujú, así decirlo. En el hogar es que pasa, se supone que todas estas cosas sucedan. Y yo sé que hay lo que ya se llama el common grace, de que se habla, y a veces una familia tal vez no sea el modelo bíblico, pero como hay amor y hay respeto, eh, we get by, se logran ciertas cositas, porque hay un amor común que Dios deposita en nosotros y nos cubre y nos ayuda. ujú. Pero lo predilecto sería que todos viniéramos a conocer a Jesús como nuestro Salvador para verdaderamente poder vivir esto Ujú. que está hablando Pablo aquí. Y lo que estamos viendo aquí es los ejemplos que Pablo está enseñando, y el ejemplo que estamos enseñando nosotros es que hay ¿cómo se dice? Una manera que se someten mutual. Ujú, Una vez ujú. me tengo que someter, una vez mi Yeah. esposa se va a Ujú. someter. So, va a haber momentos como mi mamá viene para acá, se somete a la orden de este apartamento. Yo voy al Man. apartamento de ella y yo me someto a los mandamientos de ella, es su apartamento. Eso es lo que está enseñando Pablo aquí. Y cuando vimos versículos de 5 a 9, estamos viendo ética de trabajo, que algunas veces esto puede sonar medio fuerte porque estamos hablando de esclavos, pues no son esclavos de los tiempos Right.
de 17,000, el año 17,000. Estamos hablando de 2, 3,000 años atrás, que los esclavos no eran esclavos como pensamos nosotros. En el tiempo romano el esclavo era una persona que no tenía dinero y se deja que lo vendan a él, a otra familia. Él trabaja para esa familia alguna vez para 7 años. Hay un acuerdo y después de los 7 años él va a salir con un beneficio porque le dieron comida, le dieron un lugar que pueda poner dormir y eso, ropa. Y entonces también va a tener un talento porque va a aprender un trabajo siendo esos 7 años un esclavo para esa familia. Entonces, después de ese tratamiento, lo que la familia romana va a decirle, ¿te quiere quedar o te quiere ir? Él puede quedarse otros 7 años más o puede quedarse permanentemente y decir, ya yo no quiero ir para allá afuera, yo no tengo nada para allá afuera, ustedes me cuidan, yo me quedo con ustedes hasta que ustedes mueran o yo me muera. Y ese fue el tratamiento de esclavos. También sí eran esclavos, gente que estaban secuestradas, como vimos en Daniel, y también como vimos en Éxito, que eran esclavos que eran capturados por guerra. So, hay diferentes formas que estamos viendo esto. So, entonces, Pablo está escribiendo a grupos romanos y está diciendo en ese versículo, esclavos, obedezcan a sus amos. Oh, I'm sorry. I'm going to let you read it, Pastor Rick. 5 all the way to 9. Okay. Dice en el 6, right? Siervos. Ok, fíjate, era interesante. Aquí en la Reina Valera dice siervos, esclavos, right? Pero la palabra como que cambia un poquito, pero significa lo mismo. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. ¿Hasta qué versículo? 9. Okay. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vuestros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Eso es deep también. Amén. Gracias, Fuerte. Pastor. Y vimos esos versículos que Pablo está enseñando. Aquí los dueños y esclavos se aplican hoy a los empleados y empleadores. Él declara 2 veces e importante principal que no debemos complacer a la gente, no debemos trabajar mientras otros miran y luego a juzgarnos solos. Debemos prestar servicio como si estuviéramos trabajando para Dios, quien vaya en todo momento. Dios no solo observa, sino que recompensa todo lo que bueno que hacemos. So, ¿qué está enseñando aquí? Yo no puedo ser un jefe diciendo, oh, vete a hacer esto acá, vete a hacer esto allá. No, debo vivir como ejemplo. Exacto como Jesús vino. Jesús vino, enseñó, pues vivió una vida de ejemplo. Y mucha gente, los discípulos y los apóstoles prendieron por ejemplo. Y si notan, Pablo cuando escribe dice, imitan a mí. Pues está diciendo imitan a Jesucristo porque está imitando a Jesucristo. So, cada vez que tú ves en su carta que dice imitan a mí, está diciendo sean como Jesús. Y ese ejemplo que tenemos que entender, que nosotros cuando hacemos las cosas debemos hacerlo como Jesús. Si Jesús estuviera aquí hoy, que él sea hoy. Y ese es el pensamiento que tenemos que tener. ¿Cómo él trataba a la persona? Si era un jefe o un trabajo, ¿cómo él trataba a la persona? Con amor. Como ejemplo que te di hace poco, que si luego pregunta a una persona, lo va a maldecir, mira, tú no hiciste esto, lo hiciste mal. O luego decir, mira, por favor, tú me puedes tratar de hacerlo otra vez porque no salió correctamente, pues yo creo que tú lo puedes hacer más mejor. Es la manera que tú hablas a la persona. Aun cuando uno va a un restaurante,
Ujú, o alguien te sirve, alguien viene a hacer un trabajo en tu casa, a veces uno, tal vez está de mal humor uno, pero ujú, eso no quiere decir que hay que, amenazar a alguien o hablarle fuera de orden. de Ujú, orden, ¿verdad que sí? Y aún hasta en nuestros hogares. No, que yo le hablo a mis hijos como me da la gana, porque yo soy el papá, yo soy el papá, yo soy ujú, la mamá. No, aquí mismo tú ves que Pablo dice, mira, no le hagas eso a tus hijos. ujú, O sea, no los lleve a ese lugar a tus hijos. No, que pues ellos son menores. Un momento, no estoy hablando yo, ahora digo yo como dice ujú, Pablo, no soy yo que estoy hablando. Es Pablo que está enseñando esto ujú, para darnos un buen ejemplo a cómo se mantiene en la paz en el hogar. Ahora, si tal vez tú te piensas, bueno, no, pero que si yo le hablo de cierta manera a mis hijos, a mi esposa o a mi esposo, lo van a interpretar como que yo no tengo autoridad. Y eso no es cierto. ujú, Eso se debe a que no se estableció en el hogar y se puede establecer el modelo cristiano de lo que es el amor, la autoridad, ah, tener, ¿cómo se llama? Ser decisivo, ujú, cumplir con tu palabra. Mira, cuando yo estaba pastoreando, mis hijos eran pequeños, yo le decía a mis hijos, eh, si alguien llama, nunca le diga, yo no estoy. O sea, que yo le diga a ellos, ujú, dile que no estoy, dile que no estoy. ¿Y qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? ¿Sabes? Esas son cositas que a veces no parecen que sean algo tan fuerte, tan serio, pero ¿cuál es el modelo que le estoy enseñando a mis hijos? Si alguien llama al hogar mío y le digo, dile que no estoy. O si vienen a la puerta, yo le digo, le hago así, no, 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 no. Y los niños no entienden eso. Los niños dicen, bueno, si papi lo está haciendo, mami lo está haciendo, yo también puedo hacer así. ujú. ¿Tú me entiendes? Son muchas cositas que parecen insignificantes, pero ayudan ¿cómo se llama? A edificar Ujú. el reino de Dios. Y eso es lo que vimos también porque Pablo está enseñando que esto es la manera de comportarse en la iglesia igualmente. Ujú, Muchas veces lo que sucede dependiendo quién es la cabeza en la iglesia local, ujú, algunas veces tratan a algunas personas más mejor que otros y no debe ujú. ser. Y Right, eso es lo right, que está enseñando Pablo aquí, que uno no debe tratar a una persona más mejor que otro. Todos se right, tratan right. igual. Entonces, No ya. tener favoritism. Favoritismo. Exacto. Favoritismo, Él ya. lo está enseñando el ejemplo del grupo familia, pero también está enseñando el grupo de gente que son sirvientes, porque todos Ujú, nosotros servimos el mismo Dios, al eso es lo que dice. Señor. Ya. ¿Cómo es que yo voy a tratar a una persona más diferente que otro? ¿Cómo yo voy a Ujú, maldecir a una persona por no tratar a otra persona con ujú, amor? Debimos ujú. tratar todos los siervos como con amor. Amen. Y eso es lo que Pablo está comunicando aquí en estos grupos que está separando. Primero está diciendo el matrimonio, entonces los Ujú, hijos y hijas, y entonces viene el grupo de los empleados. Todos se tratan con amor y todos se someten a un nivel o otro. Como ujú, el esposo a un nivel u otro se va a someterse a la esposa, igual como la esposa al esposo, igual los hijos se van a someter a los padres, igualmente los padres a los hijos, igualmente el empleado, a ver, ujú. momentos se va a someter. Todo eso. Esos Ujú. son lo que Pablo está enseñando aquí, que Amen. en el reino de Dios, todos nosotros los sometemos. Nadie manda, el que manda es la cabeza, que es Amen. Jesús. Ujú. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y Amen. eso es lo que debemos aprender de estas cartas, cómo comportarnos, cómo Amen. caminar, cómo andar. Ujú, Muchas de esas ujú. palabras que se usan en el término Amen. greca, todos son igual. Amen. Andar, Ujú, comportarte, ujú. caminar, todo debe ser como Jesús. Quedó bien, Pastor Darby. Creo que Yeah. este fue el último versículo, right? 9. Yeah, yeah, yeah. Amen. La semana que viene, acabamos capítulo 6 y Dios quiera que esto sea una bendición para ustedes, que se gozaron y que nos va a ver después, que se gocen y que lo compartan con otros. Um, Estamos aquí siendo Amen. el trabajo de Dios. Esta semana, este weekend sábado, tenemos los jóvenes adultos que van a tener el templo empezando a las 12. La semana que viene,
Yo creo que empezando a las 12, estoy seguro que está en la página de nosotros, está el grupo matrimonio que se va a reunir en el templo el sábado que viene. Y estamos en el grupo de oración, que estamos haciendo la oración, 21 días de oración y ayuno. um, que el Señor les siga dando la fortaleza cuando Amén. estamos orando. Vamos a orar Ujú, por los ministros, pastores y todo el mundo que están pasando por amén. enfermedades, que sabemos que algunas Ujú, veces cuando el tiempo está cambiando, la ujú, presión, hay dolores que pasamos. Igualmente yo paso por esos dolores. El Pastor Sam ahora mismo está pasando por dolor de la rodilla, que está bien fuerte con el cambio de tiempo. ujú. So, eso va a suceder. Estamos en esta tierra, tenemos nuestros ojos en el Señor que nos da la fuerza. Pablo dijo, derribado, pero no destruido. Amén, You amén, know, we not run over. amén, Amen. Y le pedimos a Dios que nos ayude. amén. So, vamos a poner Amén. también Pastor Sasha, que está todavía recuperando Amen. en oración, y todas las personas que están batallando enfermedades. So, vamos a cerrar en oración. Señor, te damos la gracia que tú permites nosotros estar aquí en esta tarde, Señor, que tú sigas ayudando a los creyentes a crecer en tu palabra, Señor, que ellos tengan el deseo de seguir sirviéndote, Señor, que tú lo ayudes a cada uno de nosotros y que Espíritu Santo lo ayude a nosotros en nuestro camino. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén, amén. Amen. So, gracias por estar con nosotros, que el Señor lo bendiga. Semana que viene estamos en capítulo 6, empezando en versículo 10 del libro de Efesios. Y gracias por estar con nosotros. Que el Señor lo Amen. bendiga. Dios le bendiga.